con 81 años, sentada aquí en mi porche con la neblina del atardecer de Missouri, entrando como recuerdos de los que no me puedo deshacer, tengo que decirles algo que me ha estado carcomiendo el alma por más de 60 años. Mi esposo me usaba 7 veces al día, todos los días. Y yo pensaba que trataba de su hambre por mí. Pero Dios me ampare. Era algo mucho más enfermo de lo que jamás imaginé. Me llamo Luisa Rodríguez, y si usted manejara por Sparrow Creek mañana por la mañana, me vería regando mis rosas ganadoras de premios. Las mismas que me dieron el primer lugar en la feria del condado 3 años seguidos. La gente aquí me conoce como la viuda callada que hace la mejor mantequilla de manzana en 3 condados. La mujer que nunca falta al servicio del domingo y siempre se sienta en la tercera banca del lado frontal izquierdo. Ven mi casa limpia, mis vestidos bien planchados, la forma en que saludo desde mi jardín cuando pasan. Piensan que me conocen. Pero este pueblo, con sus campanas de iglesia sonando cada hora, y el dulce olor de madreselva trepando por los postes de mi cerca, ha estado guardando mi secreto por más tiempo del que algunos de estos habitantes han estado vivos. El sonido de las podadoras los sábados por la mañana. El murmullo suave del café del centro. Hasta la manera en que la luz del atardecer se filtra por mis cortinas de encaje. Ahora todo me parece una mentira. Como si hubiera vivido dentro de un disfraz que nunca me quedó bien. Porque debajo de toda esta normalidad, debajo de esta vida que construí de las cenizas de lo que pasó, hay una verdad tan oscura que haría que esta buena gente cristiana se cruzara de acera cuando me viera venir. Me hice una promesa cuando desperté esta mañana, escuchando ese mismo sinsonte burlón que ha cantado fuera de mi ventana los últimos 5 primaveras. Prometí que por fin contaría toda la historia, la verdadera historia, no la versión desinfectada que he cargado como una piedra en el pecho. Porque llega un momento en que seguir callando ya no protege a nadie. Solo protege la mentira. Y esto es lo que necesito de usted. De quien sea que esté escuchando. La confesión de esta anciana. Necesito que se quede conmigo durante las partes feas. Durante las partes que le van a dar ganas de apartar la mirada. Porque esto ya no es solo mi historia. Esta es la historia de lo que pasa cuando el mal lleva la cara de un esposo. Cuando una muchacha de 17 años es vendida para pagar deudas. Y cuando el silencio se convierte en su propia clase de prisión. Si tiene el estómago para la verdad, si puede soportar escuchar sobre el hambre real que vivía en mi casa, entonces arrime una silla y escuche bien, porque estoy a punto de contarle cómo sobreviví al infierno y por qué me tomó 64 años entender lo que realmente me estaba pasando en esa cama con las sábanas rasposas y el olor a madera vieja que todavía atormenta mis sueños. Tiene que entender algo sobre 1942. En Missouri, los tiempos eran más duros que el cuero viejo. Y cuando su papá agarra la tisis y ya no puede trabajar en el campo. Bueno, no hay muchas opciones para una familia como la nuestra. Teníamos 17 acres de buena tierra de cultivo, pero buena tierra no significa nada cuando no tienes dinero para semilla y el hombre del banco viene a tocar la puerta cada 2 semanas con sus papeles y sus ojos fríos. Yo tenía 17 años esa primavera, recién cumplidos en marzo, cuando los cornejos empezaron a florecer. Y pensaba que sabía cómo iba a ser mi vida. Suponía que me casaría con Tommy Brennan, el de más abajo en el camino. El muchacho de sonrisa chueca que solía dejar flores silvestres en nuestro escalón del porche. Tenía sueños, ya sabe, sueños. Sencillos sobre comidas de domingo y bebés gateando por pisos limpios, y quizá hasta un pequeño huerto. Detrás de una casita blanca con postigos azules. Pero los sueños no pagan deudas. Y cuando papá empezó a toser sangre, de una forma terrible, mamá me sentó en la mesa de la cocina, esa mesa de roble vieja que cojeaba de una pata, y me habló de la oferta que había llegado de parte de Abner Finch. Ahora, Abner era dueño de casi la mitad del condado, tenía dinero heredado de 3 generaciones, y a sus 60 años estaba buscando a su tercera esposa. La segunda, Genevieve, había muerto en el parto solo 2 años antes, y la gente decía que se estaba sintiendo solo en esa casa grande en la colina. Está ofreciendo pagar la deuda de la granja y darle a tu papá la medicina que necesita, dijo mamá, con las manos temblándole mientras servía el café aguado que era todo lo que podíamos pagar. Lo único que quiere a cambio es que sea su esposa. Recuerdo la forma en que el sol de la tarde entraba inclinado por la ventana de la cocina, haciendo que todo se viera dorado y tranquilo, mientras mi mundo entero se venía abajo sobre mis oídos.
Casarme con Abner Finch significaba seguridad, significaba que papá tal vez viviría, significaba que mi hermano menor podría terminar la escuela en vez de trabajar los campos hasta que le sangraran las manos. También significaba despedirme de cada sueño que había tenido sobre el amor. Pero esto fue lo que nadie me dijo. Lo que no entendería hasta que ya estaba atrapada en esa casa con sus cortinas pesadas y cuartos que siempre olían a tabaco de pipa y a otra cosa que no sabía nombrar. Algo dulce y agrio al mismo tiempo, como flores que se han quedado demasiado tiempo en un florero. Nadie me advirtió que el hambre de Abner no era el tipo normal de deseo que pasa entre un hombre y su esposa. Nadie me preparó para la forma en que sus ojos mirarían a través de mí como si yo fuera solo un fantasma con la forma de otra persona. La boda fue pequeña. Solo la familia cercana y unos cuantos vecinos, celebrada ahí mismo en nuestra sala, con el pastor Williams leyendo de su Biblia gastada. Llevé el vestido de boda de mamá, ajustado en la cintura y soltado del busto. Y recuerdo pensar en cómo el encaje se sentía áspero contra mi cuello, como si ya estuviera intentando ahogarme desde entonces. Abner se paró a mi lado con su mejor traje negro, oliendo a loción de ron y a algo medicinal. Y cuando deslizó ese anillo de oro en mi dedo, sus manos estaban frías como una mañana de enero. Esa primera noche, cuando me llevó escaleras arriba a lo que ahora era nuestro dormitorio, pensé que estaba lista. Mamá me había dado la plática. Esa mañana, llena de palabras trabadas y mejillas rojas, sobre los deberes de una esposa y cómo podría doler al principio, pero que luego se haría más fácil. Lo que ella no me preparó fue el ritual de todo aquello. La forma en que Abner sacaba su reloj de bolsillo y miraba la hora como si estuviera cronometrando una carrera de caballos. La forma en que doblaba su ropa con exactitud sobre la silla junto a la ventana, sin mirarme nunca mientras yo me cambiaba a la bata de dormir que él había dejado sobre la cama. Una bata que había pertenecido a Genevieve y que aún olía débilmente a su agua de lavanda. 7 veces ese primer día, 7 veces me llamó a ese cuarto con sus pesadas cortinas color borgoña y la cama que crujía como si llorara. Mañana, media mañana, mediodía, tarde, atardecer, noche, y una vez más antes del amanecer. Cada vez igual, metódico, silencioso, con sus ojos fijos en algo detrás de mi hombro, como si estuviera viendo a alguien que no estaba ahí. Me decía a mí misma que así era el matrimonio, que quizá los hombres mayores tenían necesidades diferentes, que ya me adaptaría. Pero había algo en su toque que se sentía lleno de rabia, algo en la forma en que me agarraba de los hombros que hablaba de castigo en lugar de pasión. Y cuando terminaba, cuando se giraba dándome la espalda y empezaba a vestirse de inmediato, yo me quedaba ahí, escuchando el reloj de péndulo en el pasillo marcando el tiempo hasta que él volviera otra vez. Y me preguntaba qué tipo de hambre necesita alimentarse 7 veces al día y nunca parece quedar satisfecha. Las otras esposas del pueblo, cuando las veía en la tienda general o después del servicio, me dirigían miradas cómplices, como si compartieran un chiste secreto sobre los recién casados y la luna de miel. Pero esto no. Se estaba apagando, no se estaba suavizando hasta convertirse en algo normal y cómodo. Si acaso, la necesidad de Abner parecía crecer, hacerse más fuerte, más desesperada, como si estuviera tratando de llenar un hoyo que solo se hacía más profundo. Y fue entonces cuando empecé a sospechar que quizá yo no era su esposa en absoluto, sino algo totalmente distinto. Algo para lo que todavía no tenía nombre, algo que me hacía sentir la piel de gallina incluso cuando él no me tocaba. Pero yo no tenía idea, sentada ahí en esa casa grande con sus pisos pulidos y muebles pesados, de que lo que estaba experimentando no era deseo en absoluto. Era venganza, y la persona a la que realmente estaba castigando ni siquiera estaba viva. Vivir con Abner era como compartir casa con una tormenta, que nunca termina de romper. Toda esa presión pesada en el aire, esperando el rayo. El hombre con el que me casé no era cruel en las formas que alguien podría esperar. Nunca levantó la voz, nunca me puso una mano encima con ira. Proveía bien, se aseguraba de que tuviera buenos vestidos para la iglesia y suficiente dinero para la despensa. Hacia el mundo exterior, parecíamos cualquier matrimonio caminando por la calle principal los domingos por la mañana. Pero dentro de esa casa, yo estaba aprendiendo la diferencia entre un esposo y un carcelero. Abner tenía rutinas que gobernaban cada minuto de nuestros días. Horarios más precisos que el tren que pasaba por Sparrow Creek a las 2:15 de la tarde. Se levantaba a las 5:30 en punto,
Se vestía en el mismo orden cada día. Calzoncillos, camiseta interior, pantalones, camisa, tirantes, y entonces se giraba hacia mí con esos ojos de cielo de invierno y decía, «Hora, Luisa». Solo esas dos palabras, como si yo fuera una cita en su calendario. La casa en sí se sentía como si contuviera el aliento. Todo impecable, todo en su lugar. Cortinas pesadas que impedían que entrara demasiada luz, haciendo que los cuartos se sintieran apagados incluso a mediodía. Sacudía el polvo del mismo mobiliario de caoba cada mañana. Pulía los mismos marcos de plata con fotos de gente que no conocía. Barría pisos que nunca parecían ensuciarse. El silencio era tan grueso que casi se podía tocar. Solo lo rompían el tic de aquel reloj de péndulo y las pisadas medidas de Abner, moviéndose de cuarto en cuarto como si patrullara algo. Él seguía con sus asuntos, administrando sus tierras, revisando a sus arrendatarios, atendiendo asuntos de dinero en su despacho, y yo seguía con los míos, que en su mayoría consistían en esperar. Esperar a que apareciera en cualquier cuarto en el que yo estuviera y dijera esas dos palabras. Esperar las comidas que comíamos en silencio mientras se leía sus periódicos agrícolas. Esperar la hora de dormir cuando apagaba la lámpara y se giraba dándome la espalda como si ni siquiera estuviera ahí. Lo más extraño era cómo me miraba a veces cuando creía que yo no lo veía. No con deseo, ni siquiera con cariño, sino con una expresión calculadora. Como si estuviera midiendo algo en mí contra algo en su mente, como si yo estuviera fallando una prueba en la que ni siquiera sabía que estaba. Empecé a hablar sola solo para escuchar una voz humana en aquella casa silenciosa. Empecé a tararear himnos mientras trabajaba, solo para empujar el silencio hacia atrás. A veces veía mi reflejo en el espejo del pasillo y casi no reconocía a la muchacha que me miraba, flaca como un poste de cerca, con ojos demasiado grandes para mi cara, siempre con expresión de sobresalto como un conejo atrapado en un campo. Pero no fue hasta que encontré esa tabla floja en el closet de arriba que empecé a entender que no era la primera mujer en vivir este tipo particular de vida en la casa de Abner Finch. Era un martes a finales de octubre cuando la encontré. O quizá era miércoles. Mi memoria se vuelve borrosa con el día exacto, pero recuerdo como si fuera ayer que él arce fuera de la ventana de nuestro dormitorio se había vuelto del color de la sangre seca. Y ya había esa primera mordida real de invierno. En el aire que hace que uno quiera envolverse bien y esconderse. Estaba buscando una cobija extra, algo para combatir el frío que parecía vivir en los huesos de esa casa, sin importar cuánta leña pusiera Abner en la chimenea. El closet de ropa blanca de arriba era uno de los pocos lugares de la casa que no se sentían como si pertenecieran a alguien más. Probablemente porque solo eran repisas prácticas y telas dobladas. Nada elegante ni intimidante. Estaba alcanzando el estante más alto, de puntitas, cuando mi mano chocó con algo que no se sentía como tela. La tabla de abajo estaba floja, combada apenas lo suficiente para que, cuando presioné, cediera un poco. Ahora, yo no era naturalmente del tipo curioso. Papá siempre decía que la curiosidad mataba más que gatos. Pero algo en esa tabla suelta me llamó como un susurro en la iglesia que no puedes ignorar del todo. Quizá era la soledad. O quizá era la forma en que esa casa me hacía sentir como si estuviera viviendo en la sombra de otra persona. Pero me encontré a mí misma arrancando esa tabla con las uñas hasta que se levantó. Debajo había un espacio pequeño, quizá del tamaño de una caja de puros. Y dentro de ese espacio había algo envuelto en una tela azul desteñida que olía a rosas viejas y polvo. Me temblaban las manos. Señor, no sé por qué, pero me temblaban con fuerza cuando desenvolví lo que resultó ser un libro de cuero. Lo bastante pequeño para caber en la palma, con un broche de bronce que se había puesto verde por la edad. En el momento en que lo abrí y vi la letra cuidadosa en la primera página, propiedad de Genevieve Finch, 1940, mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que Abner pudiera escucharlo abajo en su despacho. Era su diario, el diario de su mujer muerta, escondido como si fuera un tesoro secreto. Yo debería haberlo devuelto. Debería haberlo envuelto de nuevo en esa tela azul y fingido que nunca lo encontré. Pero sentada ahí en el suelo del closet con la luz otoñal filtrándose por la ventana del pasillo, empecé a leer y lo que encontré en esas páginas hizo que mi sangre se volviera fría como el agua de un arroyo en enero. Las primeras entradas eran bastante normales. Hablaba del clima, mencionaba reuniones en la iglesia y visitas a vecinos,
Ese tipo de cosas cotidianas que cualquier mujer podría escribir. Pero a medida que seguí leyendo, pasando páginas llenas de la letra cuidadosa de Genevieve, el tono empezó a cambiar. Empezó a escribir sobre las necesidades peculiares de Abner, sobre cómo parecía estar castigándola por algo que ella no entendía. A veces me mira como si yo fuera otra persona, escribió, como si estuviera viendo a una mujer distinta por completo, alguien que le ha hecho un daño terrible. Y la forma en que, la frecuencia, no es natural. Es como si estuviera intentando borrar algo a través de mí, usando mi cuerpo para saldar una cuenta que ni siquiera sé cuál es. Se me secó la boca al leer esas palabras, porque bien podrían haber sido mis propios pensamientos escritos en papel. La misma confusión, el mismo miedo creciente, de que lo que ocurría en nuestro dormitorio no tuviera nada que ver con amor o siquiera deseo, sino con algo más oscuro y retorcido. Pero fue la última entrada, fechada solo 3 días antes de que Genevieve muriera, la que me hizo entender que estaba en verdadero peligro. Su letra era distinta ahí, más temblorosa, como si hubiera estado asustada mientras escribía. Encontré la fotografía hoy. Sé lo que él cree que hice y sé que nunca me va a perdonar por eso. Estoy esperando un hijo suyo, pero me mira como si estuviera llevando el hijo de otro. Dios nos ayude. Creo que piensa castigar a este bebé por mis supuestos pecados. Tengo que salir de aquí antes de... La entrada simplemente se detenía ahí, a medio enunciado, como si la hubieran interrumpido o quizá ya no encontrara las palabras para aquello tan horrible que había comprendido. Y mientras estaba sentada ahí en ese closet con el diario de ella en las manos, escuchando las pisadas de Abner moviéndose abajo, finalmente entendí lo que realmente enfrentaba en mi matrimonio. Yo no era la esposa amada de Abner Finch. Era el reemplazo de Genevieve, en algún juego enfermo de venganza que él había estado jugando mucho antes de que yo entrara en su casa. Y si no lograba descubrir qué creía el que ella le había hecho, podría terminar tan muerta como ella. Esa noche no pude dormir de darle vueltas a las palabras de Genevieve y a esa fotografía que mencionaba y lo que podría significar. Cada vez que la respiración de Abner se hacía profunda y constante, señal de que estaba realmente dormido, yo me quedaba mirando el techo, intentando armar el rompecabezas de qué clase de mujer creía mi marido que había desposado. Fue como a las 3 de la mañana. Lo sé porque escuché al reloj de péndulo en el pasillo dar la hora. Cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo, me deslicé fuera de la cama, callada como un ratón de iglesia, y regresé descalza a ese closet, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que despertaría a los muertos. El diario seguía ahí, donde lo había escondido bajo la tabla floja. Pero esta vez me lo llevé conmigo a la cocina, para poder encender la lámpara de aceite y leer como es debido. Lo que encontré en esas últimas páginas me hizo entender que Genevieve no se estaba imaginando cosas. Vivía la misma pesadilla que yo estaba viviendo, solo que ella había descubierto el porqué antes de que la matara. Las entradas de sus últimos meses dibujaban el retrato de una mujer, quebrándose poco a poco bajo el peso de la rabia inexplicable de su marido y la certeza creciente de que él creía que el hijo que esperaba no era suyo. Él cuenta, escribió en una entrada que hizo temblar mis manos. Me he dado cuenta de que está contando los días, calculando cuándo fue concebido el bebé, y de algún modo se ha convencido de que ocurrió en una época en la que cree que le fui infiel. Pero nunca le fui infiel. Ni siquiera miré a otro hombre. La única vez que estuve lejos de la casa fue cuando fui a ayudar a cuidar a mi hermana enferma en Kansas City. Esos 3 semanas de mayo. Y él lo sabe. Él mismo me llevó a la estación del tren. Tuve que dejar de leer y apoyar la cabeza en las manos porque el horror empezaba a tener sentido. Abner no era solo un hombre con un apetito inusual por su esposa. Era un hombre que se había convencido de que su esposa lo había traicionado. Y cada vez que me llevaba a ese dormitorio, estaba tratando de deshacer de algún modo lo que creía que ella había hecho. Yo estaba pagando el precio por los pecados imaginarios de otra mujer. Pero fue la siguiente entrada la que casi hizo que soltara el diario. He encontrado donde lo guarda. La fotografía que él cree que prueba mi culpa. Está en su despacho, cerrada con llave en el cajón de abajo de su escritorio. Es una foto de mí hablando con un hombre en la estación de tren en Kansas City. Solo hablando, no más. Pero de alguna forma Abner lo ha retorcido hasta convertirlo en prueba de un romance que nunca existió. El hombre solo me pidió indicaciones. Pero en la mente de Abner, ese momento de conversación se ha convertido en prueba de que llevo el hijo de otro hombre.
La última entrada eran solo 2 líneas, escritas con una letra tan temblorosa que apenas podía leerla. El bebé se está adelantando. Abner. Dice que si no se parece a él, sabrá con certeza lo que soy. Dios nos ayude a ambos. Genevieve había muerto dando a luz a un bebé que, según los registros del pueblo que vi en la corte, se parecía exactamente a Abner Finch. Murió castigada por una traición que existía solo en la imaginación enferma de su marido. Y ahora yo vivía en su lugar, sufriendo el mismo castigo por el mismo crimen imaginario. Sentada allí, en esa cocina, con la lámpara de aceite, parpadeando y proyectando sombras danzantes en las paredes, finalmente entendí el verdadero horror de mi situación. No solo estaba casada con un hombre de necesidades peculiares. Estaba casada con un hombre que ya había matado a una esposa con sus delirios paranoicos, y ahora me estaba matando lentamente a mí de la misma forma. Lo peor fue la realización que me golpeó como un impacto físico. Si Abner pudo convencerse de que Genevieve había sido infiel basándose solo en una fotografía de ella hablando con un desconocido, ¿qué le impediría encontrar pruebas similares contra mí? ¿Qué momento inocente de mi pasado torcería hasta convertirlo en prueba de traición? ¿Y qué me haría cuando decidiera que yo era tan culpable como se había convencido de que lo era Genevieve? Seguía sentada allí con esas preguntas terribles, dando vueltas en mi mente cuando escuché pasos en la escalera y me di cuenta de que Abner había descubierto que no estaba en nuestra cama. Los pasos se detuvieron al pie de la escalera y pude sentir a Abner parado ahí en la oscuridad, escuchando. Todo mi cuerpo se puso rígido como poste de cerca, y tuve apenas tiempo de apagar la lámpara de aceite y meter el diario de Genevieve dentro del frente de mi camisón antes de oírlo dirigirse hacia la cocina. Luisa. Su voz cortó la oscuridad como una hoja. No estaba exactamente enfadado, pero con ese control frío que de alguna manera era peor que los gritos. ¿Qué haces aquí? ¿Abajo? Apoyé la espalda contra la silla de la cocina, sintiendo el cuero del diario clavarse en mis costillas, e intenté que mi voz sonara normal. No podía dormir, logré susurrar. Pensé que algo de leche tibia podría ayudar. Apareció en el marco de la puerta como un fantasma, su camisa de dormir blanca haciendo que se viera pálido y de otro mundo bajo. La luz de la luna que entraba por la ventana. Durante un largo momento, solo se quedó ahí estudiándome. Y pude sentir esos ojos de cielo invernal catalogándolo todo. Mis pies descalzos, mis manos temblorosas, la forma en que mantenía el cuerpo demasiado rígido y cuidadoso. «Tienes frío», dijo al fin. Y había algo en su voz que no supe descifrar del todo, casi como preocupación, pero retorcida, como si le preocupara más el daño a algo que le pertenecía que mi comodidad real. «Sí», dije, porque era verdad. Estaba temblando entera, aunque no solo por el frío. Se acercó más, lo suficiente, para que pudiera oler la loción de ron que usaba en el cabello y otra cosa debajo, algo agrio y medicinal que parecía pegarse a su piel. Cuando extendió la mano y me rozó la mejilla con el dorso, tuve que morderme la lengua para no apartarme. «A veces me recuerdas a ella», dijo. Tan quedo que casi no lo escuché. «La manera en que te mueves, cómo sostienes la cabeza». Genevieve tenía esa misma cualidad delicada. El diario me ardía contra el pecho. Y me pregunté si él de algún modo podía sentir su presencia, si la culpa estaba escrita en mi cara con letras tan grandes que él pudiera leerlas incluso en la oscuridad. La gente siempre decía que nos parecíamos un poco, susurré, lo cual era cierto. La gente lo comentó en nuestra boda, como su segunda y su tercera esposa tenían la misma contextura menuda y el cabello oscuro. «Sí», dijo, y su mano pasó de mi mejilla a mi garganta, sin apretar, solo descansando ahí como un recordatorio de lo fácil que sería hacerme daño si quisiera. «Pero también eres distinta. Más fuerte, quizá». Ella siempre fue tan frágil. Siempre llorando por algo. La forma en que lo dijo, como si las lágrimas de Genevieve fueran una ofensa personal. En lugar de la reacción natural de una mujer destruida poco a poco por los delirios de su marido, me revolvió el estómago. Pero solo asentí e intenté parecer la esposa obediente que él esperaba. «Que fuera. Vuelve a la cama», dijo, tomándome de la mano. «Es tarde y mañana va a ser un día largo». Lo dejé conducirme escaleras arriba, con el diario escondido contra mi cuerpo sintiéndose más pesado. Con cada paso. Mientras subíamos esas escaleras que crujían, miré los retratos de familia colgados en el pasillo. Generaciones de hombres Finch con rostros severos y ojos pálidos, y
Me pregunté cuántas otras mujeres habían recorrido ese mismo camino, cargando secretos que podrían destruirlas si se descubrían. De regreso en nuestro dormitorio, Abner se acomodó en la cama como si nada hubiera pasado. Pero pude sentir que me observaba mientras yo me metía bajo las sábanas. El colchón se hundió con su peso, y cuando se estiró para alcanzarme y me jaló contra su costado, tuve que concentrarme en respirar normal y no pensar en el diario presionado entre nosotros. «Sabes que te amo, ¿verdad, Luisa?», susurró junto a mi cabello. Pero había algo hueco en sus palabras, como si recitara líneas de una obra que había memorizado pero nunca entendido. «Sí», le susurré de vuelta, porque ¿qué otra cosa podía decir? Pero, acostada ahí en la oscuridad, con su brazo alrededor de mí y los secretos de Genevieve quemando contra mi piel, supe que vivía con tiempo prestado. Tarde o temprano, Abner encontraría algún momento inocente que retorcer en prueba de traición, igual que hizo con su segunda esposa. Y cuando eso pasara, acabaría muerta como Genevieve, o tendría que encontrar la manera de escapar antes de que sus delirios paranoicos me destruyeran también. La pregunta que me mantuvo despierta hasta el amanecer fue si era lo bastante fuerte para salvarme, o si ya estaba demasiado metida en su juego retorcido como para salir con vida. Las siguientes semanas pasaron como caminar sobre vidrio. Cada paso cuidadoso, cada palabra medida. Sabiendo que un movimiento en falso podría hacerlo añicos todo. Mantenía el diario de Genevieve escondido en diferentes lugares de la casa, cambiándolo cada pocos días como si fuera un tesoro peligroso que podría explotar si lo descubrían. A veces lo metía detrás del bote de harina, otras veces entre los colchones, siempre en algún lugar donde Abner no pensara buscar. Pero esconder el diario no era nada comparado con esconder lo que había aprendido de él. Cada vez que Abner me llamaba al dormitorio con esas dos palabras frías, «Ora, Luisa», tenía que fingir que no sabía lo que realmente estaba haciendo. Tenía que quedarme ahí mientras usaba mi cuerpo para castigar a una mujer muerta por crímenes que nunca cometió. Tenía que morderme la lengua cuando susurraba el nombre de ella en la oscuridad, creyendo que yo dormía. Fue durante el servicio del domingo, quizá 3 semanas después de encontrar el diario, cuando noté que la señora Clara Bittman me miraba con esos ojitos agudos suyos. Clara dirigía el grupo auxiliar de damas de la iglesia y tenía la lengua más filosa que sus agujas de coser, siempre lista para cortar en pedazos a cualquiera que no cumpliera con sus estándares de conducta cristiana apropiada. Después del servicio, me acorraló junto al salón de convivencia, con su cabello gris recogido tan tirante que parecía doler. «Luisa, cariño», dijo con esa voz almibarada que usaba justo antes de soltar veneno. «He querido preguntarte, ¿te sientes bien? Has estado viéndote muy desmejorada, más flaca que un alambre». Forcé una sonrisa y alicé mi vestido, consciente de que otras mujeres se estaban acercando para escuchar. Solo ajustándome a la vida de casada, supongo, aprendiendo a llevar la casa para un hombre como el señor Finch. «Oh, todas sabemos de los apetitos de Abner», dijo Clara, y la forma en que lo dijo me hizo sentir la piel erizada. Su pobre primera esposa, Margaret, solía quejarse cosa mala de sus exigencias. Y Genevieve, que en paz descanse, venía a la iglesia a veces, viéndose como si hubiera atravesado un vendaval. Las otras mujeres rieron entre dientes, como si todo esto fuera un chisme perfectamente normal. Pero sentí hielo formarse en mis venas. Ellas sabían. Toda la congregación sabía qué clase de hombre era Abner. Y solo se quedaron ahí mirando mientras destruía a 2 esposas antes que a mí. «Claro. Genevieve tenía otros problemas también», continuó Clara, bajando la voz como si compartiera secretos de estado. Al final, estaba actuando muy extraño. Paranoica, se podría decir, revisando las cosas de Abner, haciendo preguntas raras sobre su primera esposa, Margaret, incluso se atrevió a escribir cartas a la familia de Margaret en Illinois, tratando de averiguar cómo fue que realmente murió. La sangre se me volvió agua helada. Genevieve había estado investigando la muerte de Margaret, y ahora yo era la tercera esposa recorriendo el mismo camino peligroso. «¿Qué fue lo que descubrió?», susurré, casi sin atreverme a preguntar. La sonrisa de Clara era tan afilada como vidrio roto. «Nada bueno, cariño. Nada bueno en absoluto». Las palabras de Clara sobre Genevieve investigando a Margaret me persiguieron durante días después de ese servicio. La idea de que la segunda esposa de Abner hubiera estado
Hurgando en la muerte de la primera abrió posibilidades que no quería considerar, pero de las que tampoco podía dejar de pensar. ¿Y si Margaret no había muerto por causas naturales como todos creían? ¿Y si Genevieve había descubierto algo terrible sobre el destino de su predecesora? Empecé a prestar atención a cosas que antes no veía. La forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en la tienda general. Como algunas de las mujeres mayores me miraban. Con algo que podría haber sido lástima. El hecho de que nadie hablara nunca de Margaret Finch, aunque solo llevaba 8 años muerta. Era como si todo el pueblo hubiera decidido olvidar que alguna vez existió. Lo peor fue, como ese nuevo conocimiento envenenó todo en mi vida diaria con Abner. Cuando se sentaba frente a mí en el desayuno, untando la mantequilla en su pan con método y leyendo sus informes agrícolas, me sorprendía. Estudiando sus manos y preguntándome qué podrían haber hecho. Cuando miraba su reloj de bolsillo antes de llamarme arriba, pensaba en cómo esa misma precisión calculada podría haber sido usada para propósitos más oscuros. Hasta su gentileza empezó a sentirse siniestra, como si me tratara con cuidado del mismo modo que uno cuida algo que planea romper después. Pero fue cuando empecé a explorar la casa más a fondo cuando encontré la primera prueba real de que mis temores no eran solo paranoia. En el sótano, detrás del depósito de carbón, donde nadie pensaría buscar, descubrí un baúl empujado contra la pared de piedra. La cerradura era vieja y oxidada, pero la desesperación decidida me dio una fuerza que no sabía que tenía, y logré forzarla con el atizador de la chimenea de arriba. Dentro había cosas que habían pertenecido a Margaret. Ropa que olía a naftalina y lavanda vieja, un par de guantes delicados, algunas joyas que parecían caras y, debajo de todo, un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida. Me temblaban las manos, tanto que casi no podía deshacer la cinta. Pero cuando por fin lo logré y empecé a leer, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Eran cartas de amor, pero no de Abner. Estaban firmadas por alguien llamado James, y rebosaban de declaraciones apasionadas y promesas de llevarse a Margaret lejos de su matrimonio infeliz. Las fechas de las cartas mostraban que habían sido escritas en los últimos meses de vida de Margaret. Y leyéndolas, podía sentir la desesperación de una mujer atrapada en una situación imposible, dividida entre el deber y un amor que nunca esperó encontrar. La última carta era distinta de las demás. James le rogaba a Margaret que se fuera con él de inmediato. Decía que había oído rumores sobre la primera esposa de Abner, una mujer llamada Sarah, que supuestamente había muerto de fiebre, pero cuya muerte James parecía considerar sospechosa. Escribía sobre cómo Margaret tenía que irse antes de convertirse en otra tragedia misteriosa en la historia de la familia Finch. Pero Margaret nunca se fue con James porque Margaret murió 2 días después de que se escribiera esa última carta, supuestamente de un paro cardíaco mientras dormía. Con 24 años, una joven perfectamente sana que nunca había tenido problemas del corazón. Sentada allí en ese sótano húmedo con aquellas cartas en el regazo, finalmente entendí el alcance completo de lo que me había metido. No era solo la tercera esposa de Abner. Era, potencialmente, su tercera víctima. El hombre con el que me había casado para salvar a mi familia de la pobreza era un asesino que había perfeccionado su método en 2 matrimonios previos. Había llevado a Genevieve a la tumba a base de tortura psicológica. La convenció de que su propio marido creía que era una adúltera llevando el hijo de otro hombre. Pero Margaret había sido distinta. Margaret había encontrado amor de verdad fuera de él, y eso requirió una solución más permanente. El patrón se volvía claro, y eso me aterrorizaba más que cualquier cosa que hubiese imaginado. Abner no solo castigaba a sus esposas por traiciones imaginarias. Las eliminaba cuando esas traiciones se volvían reales o cuando se acercaban demasiado a descubrir la verdad sobre lo que les había pasado a sus predecesoras. Y ahora ahí estaba yo, con pruebas que podían destruirlo, atrapada en una casa con un hombre que ya había matado al menos 2 veces y que no dudaría en convertirme en su cuarta víctima si descubría lo que sabía. Vivir con el peso de lo que había descubierto era como llevar una serpiente de cascabel dentro del pecho. Cada respiración era peligrosa, cada movimiento calculado para no perturbar a la cosa mortal enroscada dentro de mí. Volví a meter las cartas de Margaret en aquel baúl del sótano, pero no podía devolver el conocimiento a donde vino. Vivía conmigo ahora, coloreando cada interacción con Abner, cada comida que compartíamos en silencio, cada noche que me acostaba a su lado, preguntándome si aquella sería la noche en que decidiera que ya había aprendido demasiado.
Lo más difícil era fingir que nada había cambiado. Cuando Abner me rozaba la mejilla con esos dedos pálidos, tenía que evitar apartarme, sabiendo que esas mismas manos probablemente habían presionado una almohada sobre la cara de Margaret o vertido algo mortal en su té de la noche. Cuando comentaba cuánto le recordaba a sus esposas anteriores, tenía que sonreír y asentir en vez de gritar que sabía exactamente por qué elegía mujeres parecidas. Le hacía más fácil matarlas, cuando todas éramos solo versiones de la misma cosa desechable. Pero guardar secretos tan grandes empezó a desgastarme, de maneras que no esperaba. Empecé a perder peso que no podía darme el lujo de perder. Mi ropa colgaba floja sobre un cuerpo que ya era demasiado flaco. Mis manos desarrollaron un temblor que aparecía en los peores momentos, como cuando servía el café a Abner, y la taza tintineaba contra el plato sin razón que pudiera explicar. Dormir se convirtió en algo que ocurría en fragmentos, interrumpido por pesadillas en las que corría por pasillos interminables mientras unas pisadas se acercaban detrás de mí, más y más, hasta que despertaba jadeando. El punto de quiebre llegó un jueves, o quizá un viernes. Los días habían empezado a mezclarse en mi agotamiento cuando estaba limpiando el despacho de Abner y encontré el cajón de su escritorio entreabierto. No el cajón de abajo con llave donde Genevieve dijo que guardaba su fotografía, sino el cajón del medio donde solía guardar su correspondencia de negocios. Justo ahí, sobre un montón de papeles del banco, había un sobre dirigido al Dr. Harrison del pueblo, y algo en la forma cuidadosa en que la letra de Abner trazaba las letras me hizo apretar el estómago de miedo. Sabía que no debía mirar. Sabía que si me atrapaba leyendo su correspondencia privada sería mi fin. Pero el sobre ya estaba abierto, solo sentado ahí como esperando a que alguien lo descubriera. Y antes de poder convencerme de lo contrario, ya estaba desplegando la carta de dentro. Era una solicitud de consulta sobre histeria femenina y los tratamientos médicos disponibles para esposas que mostraran signos de inestabilidad mental. Abner había escrito una descripción detallada de los síntomas que, según él, yo mostraba: comportamiento paranoico, pérdida de peso, temblores nerviosos, dificultad para dormir. Y preguntaba al doctor sobre la posibilidad de internarme en el manicomio estatal, por mi propia seguridad y la de los demás. La carta tenía fecha de 2 días antes, lo que significaba que Abner ya había decidido que yo era un problema que había que resolver. No iba a matarme como a Margaret, ni iba a llevarme a la tumba con tortura psicológica como hizo con Genevieve. Iba a hacer que me declararan loca y me encerraran donde nadie creería jamás nada de lo que dijera sobre él. Era brillante. En realidad, en su crueldad calculada. Una mujer internada por histeria podía decir lo que quisiera sobre su marido y el mundo solo asentiría con tristeza y comentaría cómo la enfermedad mental podía hacer que la gente creyera las cosas más descabelladas. Incluso si intentaba hablar de las cartas de amor de Margaret o del diario de Genevieve, solo verían los desvaríos de una mujer cuya mente se había roto bajo la presión de estar casada con un hombre mayor. De pie en su despacho, con esa carta temblando en mis manos, finalmente entendí que estaba completamente sola en esa pesadilla. El pueblo nunca me creería a mí por encima de Abner Finch, el terrateniente respetado, que ya había sufrido la trágica pérdida de 2 esposas y que ahora lidiaba con la desgracia de que la tercera estuviera perdiendo la razón. Las damas de la iglesia que susurraban sobre sus apetitos nunca imaginarían que fuera capaz de matar. Solo sentirían lástima por él, por tener tan mala suerte con mujeres inestables. Pero mientras doblaba aquella carta y la dejaba de nuevo en el cajón, exactamente como la había encontrado, un pensamiento resonaba en mi mente con una claridad cristalina. Si Abner pensaba que podía hacer que me declararan loca y encerrarme, había cometido su primer gran error. Porque, a diferencia de sus esposas anteriores, yo ya sabía exactamente qué clase de monstruo era el hombre con el que estaba casada, y todavía tenía tiempo para hacer algo al respecto. La pregunta era si tendría el valor de luchar o si lo dejaría destruirme, igual que destruyó a Margaret y a Genevieve. Esa noche me quedé despierta escuchando la respiración de Abner y planeando mi fuga, con la concentración desesperada de una mujer que sabe que su vida depende de que cada detalle salga bien. Tenía quizá una semana, 2 como máximo, antes de que el Dr. Harrison me examinara y firmara los papeles que Abner necesitaba para internarme. Después de eso, desaparecería en ese manicomio como humo. Y nadie cuestionaría jamás qué le pasó a Luisa Rodríguez, la pobre
chica inestable que no pudo soportar estar casada con un hombre tan bueno y paciente. Pero escapar no se trataba solo de huir. Se trataba de asegurarme de que no pudieran encontrarme y arrastrarme de vuelta para enfrentar cualquier castigo que Abner hubiera planeado. Para una esposa que descubrió sus secretos. Necesitaba dinero, lo que significaba abrir ese cajón con llave, donde sospechaba que guardaba más que la fotografía de Genevieve. Necesitaba transporte, lo cual sería complicado. Porque Abner controlaba el coche y conocía a todo el mundo en el pueblo que pudiera darle a una joven un aventón. Más importante aún, necesitaba pruebas que me protegieran si intentaba perseguirme. Algo tan incriminador que él tuviera más miedo de que lo expusiera que de que me fuera. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. El sábado por la mañana, Abner anunció que saldría a revisar a sus arrendatarios, algo que normalmente le tomaba casi todo el día, ya que sus propiedades estaban repartidas en 3 condados. Después de que se fue, lo vi desde la ventana de la cocina hasta que su Ford negro desapareció por la curva del camino. Y entonces subí corriendo a buscar las tijeras de coser en mi caja de remiendos. Forzar ese cajón con llave se sintió como lo más peligroso que había hecho en mi vida. Más aterrador que la primera vez que Abner me llamó al dormitorio o la noche en que encontré el diario de Genevieve. Me temblaban tanto las manos que casi no podía sostener las tijeras, y cada pequeño ruido me hacía quedarme inmóvil, escuchando por si se oía el motor de su coche de vuelta. Pero la desesperación me dio fuerzas, y después de lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo minutos, escuché cómo la cerradura cedía con un clic suave. Dentro había una colección de horrores que confirmaban cada sospecha terrible que había desarrollado sobre mi marido. Estaba la fotografía de Genevieve, tal como había escrito ella. Una imagen perfectamente inocente de ella hablando con un desconocido en una estación de tren, pero con anotaciones furiosas garabateadas en la letra de Abner alrededor de los bordes, llamándola una, y cosas peores que no voy a repetir. Había recortes de periódicos sobre la muerte repentina de Margaret y sobre Sara antes que ella, y sobre una mujer llamada Ruth, que aparentemente había sido su primera esposa, muerta a los 19 por lo que el periódico llamó un accidente trágico. Pero fue él. Pequeño cuaderno de cuero escondido en el fondo del cajón el que me hizo entender el alcance completo de la locura de Abner. Era su diario, y leerlo fue como mirar directamente a la mente del mismísimo diablo. Entrada tras entrada detallando sus sospechas sobre cada esposa, su certeza creciente de que todas eran infieles, sus planes cuidadosos sobre cómo eliminarlas cuando sus supuestas traiciones se volvieran insoportables. La entrada sobre Margaret fue la peor. Una descripción fría y clínica de cómo la había sofocado con una almohada mientras dormía, cómo había acomodado su cuerpo para que pareciera en paz, cómo había practicado ponerse cara de afligido frente al espejo antes de llamar al doctor a la mañana siguiente. Había entradas similares sobre Ruth y Sara. Cada muerte, disfrazada de accidente o enfermedad. Cada asesinato justificado en la mente retorcida de Abner, como un castigo justo por pecados imaginarios. La entrada más reciente era sobre mí, fechada apenas 3 días antes. Luisa está mostrando signos de la misma debilidad moral que las otras. La he visto revisando cosas que no le incumben, haciendo preguntas que no tiene derecho de hacer. El manicomio será una misericordia comparada con lo que merece por sus obvios preparativos para traicionarme como todas las demás. Sentada allí, con su diario en las manos, finalmente entendí que no solo estaba casada con un asesino. Estaba casada con un loco que veía traición en cada rincón, que se había convencido de que asesinar a 4 esposas no solo estaba justificado, sino que era necesario. Y aún peor, me di cuenta de que mi cuidadoso hurgar no había sido tan secreto como creía. Me había estado observando, registrando mi conducta sospechosa, construyendo un caso en mi contra, igual que hizo con las demás. Pero a diferencia de sus esposas anteriores, yo ahora tenía las pruebas para destruirlo por completo. Su diario contenía confesiones detalladas de 4 asesinatos en su propia letra, con fechas, métodos y justificaciones que horrorizarían a cualquier jurado del país. Si lograba llevarlo a las autoridades adecuadas, Abner Finch colgaría por lo que había hecho. El problema era escapar viva el tiempo suficiente como para asegurarme de que se hiciera justicia. Porque mientras escuchaba el ruido lejano del Ford viniendo por el camino, supe que se me había acabado el tiempo. Abner volvía temprano,
Y yo estaba sentada en su despacho con su mayor secreto esparcido sobre el escritorio como pruebas en un tribunal. El sonido del motor de ese Ford acercándose me mandó terror puro por las venas, como agua helada. Tenía quizá 2 minutos antes de que Abner cruzara la puerta. Ahí estaba yo en su despacho, con su diario asesino abierto en las manos y el cajón roto como una escena del crimen. Cada instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas se sentían de plomo y mi mente daba vueltas tan rápido que no podía pensar con claridad. Metí su diario dentro del vestido, agarré la fotografía de Genevieve y las cartas de Margaret del cajón, e intenté que la cerradura rota pareciera que no había sido forzada. Pero mis manos temblaban tanto que se me cayeron las tijeras y repiquetearon contra el suelo de madera justo cuando escuché sus pasos en el porche. No había tiempo para correr, ni para esconder las pruebas de lo que había descubierto. Lo único que pude hacer fue alisar mi falda, tratar de controlar la respiración y rezar para que, de algún modo, pudiera convencerlo de que estaba haciendo algo inocente, como sacudir el polvo de los muebles de su despacho. La puerta principal se abrió con su crujido familiar y lo escuché llamarme por mi nombre con esa voz controlada que siempre usaba, la que sonaba educada pero con hielo por debajo. Cuando apareció en la puerta de su despacho, aún con su sombrero y abrigo puestos de su recorrido, yo estaba de pie junto a la ventana, fingiendo regar la planta del alféizar. Pero en el momento en que vi su cara, supe que mi actuación no engañaba a nadie. Esos ojos de cielo de invierno se dirigieron directo al escritorio, vieron el cajón roto, los papeles desordenados, y luego se posaron en mí con una expresión que me congeló la sangre en las venas. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí estudiándome como si fuera algún espécimen que intentaba identificar. Luego, se quitó el sombrero y el abrigo despacio, colgándolos en el perchero junto a la puerta con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todo lo demás. Cuando por fin habló, su voz estaba tan calmada, que fue más aterradora que si hubiera gritado. Me preguntó qué estaba haciendo en su despacho. Yo intenté decirle que solo estaba limpiando, que había tirado algo sin querer mientras acudía, pero mi voz apenas era un susurro y podía sentir el diario quemando contra mis costillas donde lo había escondido. Caminó hasta el escritorio, examinó la cerradura rota, y luego se giró hacia mí con algo que podría haber sido decepción si no hubiera sido tan frío. Fue entonces cuando me dijo que sospechaba desde hacía semanas que me estaba convirtiendo en igual que las demás, paranoica, sospechosa, revisando sus cosas privadas y buscando pruebas de infidelidades que solo existían en mí. Mente enferma. Lo dijo con tristeza, como si de verdad lo apenara verme siguiendo el mismo camino que Genevieve y Margaret y todas las demás. Incluso extendió la mano para tocarme la mejilla en un gesto que, para cualquiera que mirara desde fuera, habría parecido de consuelo, si yo no supiera de qué eran capaces esas manos. Pero luego su expresión cambió y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo el control frío de siempre, sino rabia real, esa furia que se había acumulado detrás de su fachada cuidadosa durante años y que por fin se estaba rompiendo. Me agarró de los hombros, y su agarre fue lo bastante fuerte para dejar moretones, lo bastante fuerte para que entendiera que se había acabado el tiempo de fingir. Me dijo que sabía lo que había encontrado, sabía lo que había leído y que no importaba porque nadie iba a creer una palabra de lo que dijera. Me describió con detalle cómo pensaba hacer que me internaran en el manicomio, cómo los doctores tenían tratamientos especiales para mujeres con delirios histéricos, cómo pasaría el resto de mi corta vida en una habitación acolchada gritando acusaciones que solo demostrarían lo loca que estaba. Pero mientras él hablaba, describiendo sus planes para mi destrucción con la misma precisión metódica que ponía en todo lo demás, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quizá fue saber que tenía su diario presionado contra el corazón. Prueba física de cada cosa horrible que había hecho. Quizá fue pensar en Margaret y Genevieve y todas las otras mujeres que murieron porque no lucharon. O quizás fue simplemente que, después de meses viviendo con miedo, por fin llegué al punto en que la rabia era más fuerte que el terror. Cuando terminó de explicarme cómo iba a terminar mi vida, lo miré directo a esos ojos pálidos y le dije que sabía exactamente qué clase de monstruo era. Le hablé de su diario, de las confesiones detalladas que había escrito con su propia mano, de cómo todo el mundo iba a saber lo que Abner Finch le había hecho a 4 mujeres inocentes que cometieron el error de confiar en él. La expresión en su cara cuando dije eso fue algo que nunca olvidaré. Pura sorpresa, como si no pudiera creer que una de sus víctimas por fin había encontrado el valor de luchar. Pero la sorpresa solo duró un instante antes de transformarse en algo mucho más peligroso.
y supe que lo que pasara a continuación decidiría si vería otro amanecer o si me convertiría en la quinta entrada de su diario de asesinatos. Lo que pasó después todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo, incluso después de tantos años. La cara de Abner atravesó una transformación, como ver una máscara caer y revelar algo inhumano debajo. Pero en lugar de lanzarse sobre mí como esperaba, empezó a reír. Un sonido tan frío y vacío que me hizo sentir la piel peor que su ira. Fue entonces cuando me dijo la verdad que cambió todo lo que creía entender sobre mi situación. Dijo que tenía razón sobre que él era un asesino, razón sobre Margaret y Genevieve y las demás, pero que estaba equivocada sobre un detalle crucial que haría que todas mis pruebas fueran inútiles. Caminó hasta su escritorio, sacó una llave distinta y abrió un compartimento secreto que ni siquiera sabía que existía. Dentro había otro cuaderno, este encuadernado en cuero negro y cerrado con un broche de bronce. Cuando lo abrió, pude ver páginas y páginas de escritura, pero no era su letra cuidadosa. Era letra de otra persona, de alguien cuya caligrafía era educada y precisa de un modo que la de Abner jamás fue. Me dijo que el diario que yo había robado de su escritorio era falso, colocado ahí para que yo lo encontrara, igual que él había colocado el diario de Genevieve en esa tabla floja del piso de arriba. Cada detalle sobre sus supuestos asesinatos, cada confesión que yo creía que lo destruiría había sido cuidadosamente escrita para convencerme de que estaba casada con un asesino, cuando la verdad era algo mucho más retorcido y peligroso. El verdadero diario pertenecía al Dr. Harrison, el mismo hombre al que Abner le había escrito sobre internarme. Pero el Dr. Harrison no era solo el médico del pueblo. Era el socio de Abner en un plan que llevaba años funcionando, apuntando a chicas jóvenes de familias pobres que no serían echadas de menos y desaparecían. El manicomio no era un lugar donde encerraban esposas inconvenientes. Era el lugar donde las llevaban para morir. Sus muertes se registraban como suicidios o accidentes, sus cuerpos enterrados en tumbas sin nombre. Abner nunca había matado a nadie con sus propias manos. Era solo el reclutador, el viudo respetable que se casaba con muchachas desesperadas y luego las llevaba a la locura con tortura psicológica hasta que estaban listas para entregárselas al Dr. Harrison para la fase final de su destrucción. Las 7 veces al día, la frialdad, la constante sensación de ser observada y juzgada. Todo estaba diseñado para quebrar mi cordura hasta que realmente estuviera lo bastante inestable como para que nadie cuestionara mi internamiento. Pero aquí está la parte que casi detuvo mi corazón. Margaret y Genevieve y todas las demás no habían muerto. Seguían vivas, encerradas en una sección privada del manicomio que el Dr. Harrison manejaba como su prisión personal, drogadas hasta la obediencia y olvidadas por un mundo que creía que estaban muertas. Yo no solo enfrentaba mi propia muerte. Enfrentaba la posibilidad de pasar el resto de mi vida como un fantasma viviente, atrapada con las otras mujeres que cometieron el error de casarse con Abner Finch. La revelación me golpeó como un golpe físico, pero también me dio algo que antes no tenía: esperanza. Si las otras esposas seguían vivas, entonces había una oportunidad de salvar no solo a mí, sino a todas. Y si el Dr. Harrison era el verdadero monstruo de esta sociedad, entonces Abner era solo un cobarde escondiéndose detrás de la maldad de otro. Fue entonces cuando tomé la decisión que salvó mi vida y la de otras 5 mujeres. En lugar de intentar huir o pelear, le dije a Abner que quería llegar a un track. Le dije que iría voluntariamente al manicomio si me dejaba escribir una carta a mi familia explicando mi decisión. Algo que hiciera parecer mi internamiento voluntario y lo protegiera a él de sospechas. Lo que en realidad escribí fue un relato detallado de todo lo que había descubierto, incluyendo la ubicación del pabellón privado del Dr. Harrison y los nombres de todas las mujeres que sospechaba que estaban encerradas allí. La sellé en un sobre dirigido a mi hermano. Pero, en lugar de dárselo a Abner para que lo enviara, se lo entregué a la señora Clara Whitman en la iglesia el domingo siguiente, diciéndole que contenía mi última voluntad y testamento y pidiéndole que se asegurara de que llegara a mi familia si algo me pasaba. Clara podría ser chismosa y metiche, pero no era tonta y sabía leer entre líneas lo bastante bien como para entender que algo estaba muy mal. 3 días después, cuando Abner intentó internarme, Clara ya había contactado a las autoridades del estado y exigido una investigación sobre el manicomio del Dr. Harrison. Lo que encontraron allí fue peor que todo lo que había imaginado. No solo las 5 mujeres que se suponía que estaban muertas, sino decenas de otras de todo el estado.
Mujeres cuyas familias habían sido informadas de que murieron de diversas enfermedades, cuando en realidad habían sido secuestradas y encarceladas. El doctor Harrison había estado manejando su operación por más de una década, y Abner era solo uno de varios hombres que lo ayudaban a conseguir víctimas. El juicio salió en los titulares de Missouri y más allá. Abner recibió cadena perpetua. El doctor Harrison, la silla eléctrica. Y yo obtuve algo que nunca esperaba volver a tener, mi libertad y mi vida de regreso. Pero, más importante aún, tuve la oportunidad de ayudar a reconstruir las vidas de mujeres que el mundo ya había dado por muertas. Empezando por Margaret y Genevieve, que se volvieron como hermanas para mí en los años que siguieron. Aprendí que sanar toma tiempo, que las pesadillas no desaparecen solo porque el monstruo termina tras las rejas. Pero también aprendí que sobrevivir a algo que debería haber destruido a una hace que una sea más fuerte de lo que jamás imaginó. Ahora tengo 81 años, y he pasado los últimos 60 años de mi vida demostrando que una mujer no solo puede sobrevivir al peor tipo de maldad, sino que puede florecer a pesar de ella. Si usted está escuchando esto y está atrapado en su propia pesadilla, recuerde que incluso cuando todo parece sin esperanza, incluso cuando parece que el mundo entero está en su contra, siempre hay una salida si tiene el valor de buscarla. No deje que nadie le convenza de que está loco por ver la verdad. Y no deje que el miedo le impida luchar cuando su vida depende de ello. Mi historia demuestra que a veces las personas en las que más confiamos son las que más daño pueden hacernos. Pero también demuestra que el espíritu humano es más fuerte que cualquier mal que intente romperlo. Yo sigo aquí. Sigo luchando. Y quiero saber de usted. Comparta su historia si siente el llamado, porque cada voz importa. Y cada superviviente hace que el mundo sea un poco más seguro para las mujeres que vienen después de nosotras. Dígame, ¿desde qué ciudad está viendo esto? Me encantaría saber hasta dónde viajan mis palabras y a qué vidas podrían estar tocando. Y si la historia de esta anciana le conmovió, por favor suscríbase a mi canal, porque tengo más historias que contar y juntos podemos asegurarnos de que mujeres como Margaret y Genevieve y todas las demás nunca sean olvidadas otra vez.